este tema de la prevención se vincula con varios objetivos de desarrollo sostenible, principalmente lo que es el objetivo número 3, que habla sobre salud y bienestar, el cual busca garantizar para todas las personas una vida saludable y promover el bienestar para todas y todos. Sin más preámbulo, le voy a dar, para que nos dé la bienvenida también, unas palabras a la maestra Carla Gorostieta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos. Pues sean bienvenidos a este su magno evento conferencia, Prevención del Suicidio, un camino para la esperanza y sobre todo un tema de salud mental. Es el licenciado Omar Efraín Pérez, psicólogo clínico con enfoque en psicoanálisis, certificado como docente en consejería en adicciones, nombrado honoríficamente como gestor de paz municipal por el Ayuntamiento de Guadalajara de la primera generación. Tiene diplomado en psicología de urgencias y desactivación del estrés postraumático, investigador investigador y miembro de diversas redes internacionales de suicidología y prevención del suicidio en países como Colombia, Argentina, Japón, Canadá, España, y presidente de la clínica antisuicidio AC. Bienvenido, maestro Mar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es para mí un placer estar con todos ustedes el día de hoy. ¿Sí me logro escuchar bien? Sí, 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 maestro. te oyes bien, maestro. Muy bien. Bueno, enormemente agradecido con la invitación para impartir este tema tan importante, hablando de la salud mental con orientación a la prevención del suicidio. Bien, como sabemos, es importante mencionarles que actualmente existe una nueva ciencia. Bueno, no es nueva porque ya tiene años, pero se le ha dado mucho auge a raíz de las conductas suicidas que se han salido un poco de control, que es la suicidología, que es prácticamente desde donde voy a brindarles la conferencia, bueno, en base a esta ciencia. Bien. Ah, es importante mencionarles una parte muy personal. En el 2008, a raíz de que yo estaba en la secundaria, pues fueron a impartirnos unas conferencias sobre prevención del suicidio, sobre prevención de consumo de sustancias, sobre prevención de violencia. Y como típico adolescente, prácticamente yo las ignoré, ¿no? Yo decía, eso jamás va a pasar en mi casa, eso solamente pasa en familias disfuncionales, y con un sinfín de mitos, eh, y mitos que me llevaron a perder a un ser querido, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de una semana justa de que fueron a impartir la conferencia y de que yo la ignoré, mi papá se suicida. ¿Bien? Entonces, es aquí la importancia de hacer ver a la población esos focos rojos para poder identificar a tiempo cualquier tipo de conducta suicida. ¿Va? Más adelantito vamos a ver algunas clasificaciones de conducta suicida, porque a veces pensamos que solamente puede estar la prevención o el tratamiento y no, hay también una posvención del suicidio y estas conductas son las que más vamos a efectuar porque desgraciadamente la prevención del suicidio no ha obtenido los resultados que deberíamos de tener a raíz de los mitos, ¿no? A raíz de los mitos que están en nuestra sociedad, que es importante que a partir del día de hoy los transmitiéramos a nuestros familiares, a nuestros amigos, para erradicarlos y de que sea más fácil intervenir y prevenir el suicidio y así, por ende, salvar más vidas, ¿no? Bien, entonces, bueno, una vez de que mi papá se suicida, ah, obviamente hubo una ruptura en mi familia, ya que él era uno de los pilares importantes dentro de ella. Y padecimos de muchas situaciones, ¿no? Como el hecho de no tener cómo alimentarnos, el hecho del duelo, el simple duelo de haber perdido a mi papá. Y yo caí en un consumo de sustancias adictivas y al mismo tiempo tuve bastantes intentos de suicidio, ¿no?
Conforme iba teniendo una atención en diferentes instancias, como lo son de emergencias y hospitalización, me di cuenta de muchas situaciones. Una de ellas es de que, pues sí, claro está de que no hubo una detección temprana de conductas de mi papá para poder evitar de que se suicidara, pero tampoco hubo la posvención del suicidio en los dolientes, o lo que se le conoce como el duelo por suicidio, ¿no? ¿Y qué hace esto? Pues de que sigan existiendo conductas. Está comprobado también por la ciencia de la victimología que un suicidio puede llegar a afectar hasta 150 personas. Esto quiere decir que tendríamos que tener tratamientos para las 150 personas, hablando de posvención del suicidio. ¿Qué pasa si no las atendemos? Pues vamos a tener un factor cadena que ya muchas sociedades se empiezan a replicar, ¿no? Entonces, otra cosa de las que me di cuenta es de la atención del personal de salud en aquel entonces. En vez de sentirme arropado, en vez de sentirme cobijado, en vez de sentirme ayudado, eh, descubrí que todo lo contrario, y obviamente tenía recaídas en intentos de suicidio, ¿no? Después de mucho tiempo ante esta situación, pensamos en formar una asociación civil que es Clínica Antisuicidio AC, con la intención de capacitar al personal de emergencias y de atención, y con la intención de prevenir las conductas suicidas en la sociedad. Y prácticamente pues ya tenemos así 8 años trabajando en esta temática de prevención del suicidio, y hemos obtenido muy buenos resultados a nivel estatal, que esperamos lo podamos replicar en otros estados, y por qué no a nivel mundial, en conjunto con otras organizaciones o en conjunto con otras personas, ¿va? Bueno, pues vamos a tocar algunos temas importantes, pero para ello ocupamos tener los conceptos básicos de lo que es cada una de las situaciones que vamos a intervenir o tocar, ¿va? Por ejemplo, la suicidología, que hace rato ya les hablaba de ella, que es la ciencia que refiere a los comportamientos y pensamientos del ser humano en cuestión de autodestrucción. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un pensamiento de muerte y un pensamiento de suicidio, y vamos a ver la diferencia también de catalogar o no un intento de suicidio para tener una atención adecuada o un tratamiento adecuado. Obviamente la prevención, y hablando de la prevención del suicidio, son todas aquellas estrategias que vamos a brindar, ya sea a través de campañas informativas, ya sea a través de campañas escolares, ya sea a través de campañas en empresas, ya sea a través de medios de comunicación, material e información que sirva a la población para detectar principalmente focos rojos, y que sepa a dónde acudir en dado caso de que se identifique con alguna conducta suicida o con algún síntoma en específico. Claro está que si vamos a hablar de prevención, de tratamiento y de posvención, debe de ser dirigido hacia la población entender y no generalizar. ¿A qué me refiero? Pues que si vamos a tener una campaña de prevención del suicidio en una escuela primaria, pues debemos de crear material adecuado para los infantes. Si vamos a tener una campaña de prevención del suicidio en una comunidad indígena, pues debemos de tener material impreso y material que les sirva a ellos en su idioma. Entonces, aquí es la importancia de crear ese material para llegar a las personas adecuadamente. Si hablamos del tratamiento, es el conjunto de cosas que vamos a realizar. No solamente vamos a hablar de un diagnóstico, ahorita más adelante voy con esta parte, sino del el tratamiento específico que va a tener una persona con conducta suicida. Si ocupa medicación o no, si tiene un trastorno mental o no, si tiene una crisis psicológica o no, si tiene un riesgo suicida o no, si tiene un plan estructurado o no, si tiene un pensamiento de muerte o un pensamiento de suicidio. O sea, todas estas preguntas que ahorita les realicé o que las di al aire, las vamos a responder conforme vamos avanzando en la plática, pero sí es importante tenerlas en cuenta y tratar de desmenuzar el tema lo más que podamos para que sea específico para nosotros y específico para la población a atender. Si hablamos de lo que es la prevención del suicidio, pues son aquellas intervenciones que vienen después del intento de suicidio.
Esto quiere decir de que tenemos dos opciones, o si mi paciente sobrevive, pues es el conjunto en conjunto con el tratamiento, todas aquellas estrategias que tengo que hacer, como por ejemplo un control de recaídas. Y si el paciente fallece, pues tengo que trabajar, pues ya lo mencionamos hace rato, con 150 aproximadamente personas dolientes, ah, que obviamente es imposible, pero hay que trabajar como las que más podamos para que no exista este factor cadena y sigan sucediendo más intentos o pensamientos de suicidio en la comunidad que no se intervino en la posvención del suicidio. Cuando tengan alguna duda, a veces me emociono mucho hablando de este tema porque es algo que me apasiona, pero si tienen alguna duda, lo hacen referente en el chat y la maestra Piloña me puede interrumpir sin ningún problema, ¿va? Bueno, entonces Gracias. hablamos hace rato de que debemos de crear planes específicos para atender a la población específica que tiene alguna problemática con conductas suicidas o incluso alguna problemática de salud mental. No es lo mismo la información, el tratamiento, la prevención y la posvención del suicidio en personas de 6 años a personas de 85 años. ¿Ven? Debemos declarar estos planes específicos. ¿Por qué? Porque el suicidio prácticamente no respeta nada. Tenemos actualmente pacientes en nuestra asociación civil de 6, 7 años ya con intentos de suicidio. Y tenemos personas, adultos mayores de 75, 80 años con intentos de suicidio y con pensamientos de suicidio. O sea, el suicidio prácticamente no respeta ni edad, no respeta religión, no respeta partido político, no respeta la cuestión de género, no respeta el poder adquisitivo o económico que tenga la persona, y que vamos a encontrar muchos casos en todos lados, ¿va? Obviamente la metodología y la manera de atender pues va a ser diferente de acuerdo a las posibilidades tanto del paciente como de la institución, pero pues bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Bien, esto era lo que les hacía referencia de las diferencias entre el pensamiento de muerte y el pensamiento de suicidio. A veces podemos crear señales de alerta o, o crear un protocolo ah, que no es necesario en el momento y que nos puede alarmar y evitar de que la atención o la ayuda llegue de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Ah, Voy a poner dos ejemplos y ocupo que alguno de ustedes me responda. Una persona que llega a una institución de emergencias por el consumo de sustancias como lo es el paracetamol. Supongamos que se tomó 2 paracetamol, solamente 2 pastillas de 500 mg con la intención de morir. ¿Es un intento de suicidio o no? Claro que no, ¿Por qué no? porque no es la suficiente dosis para empezar y Ok. yo creo que eso es suficiente. La dosificación que un paciente o una persona ingiere Ujú. nos dice si sí o si no es un intento. Ok. En la suicidología es todo lo contrario. Hacemos referencia de que no importa la metodología o el daño que se ocasione el paciente, siempre y cuando exista una intención. ¿A qué me refiero con esto? Si este paciente se tomó esas 2 aspirinas o esos 2 paracetamol con la intención de morir, claro que es un intento de suicidio, ¿va? Aunque no sea tan letal. Bien, y por ende debe de catalogarse como intento de suicidio para que obtenga un tratamiento adecuado y no exista otro método más letal posteriormente. Entonces, volviendo a este tema del pensamiento de muerte, el pensamiento de muerte creo que es un poco, entre comillas, común en la población, y que todos en algún momento lo hemos llegado a tener. ¿Qué es un pensamiento de muerte? Pues el simplemente hecho de decir, ay, ya no quiero vivir. Bien, y creo que todos, como lo mencioné, en algún momento lo hemos hecho. Por cansancio, por estrés, por la carga laboral, por cualquier situación, lo hemos hecho o lo hemos expresado. Hemos tenido ese, no deseo, sino el pensamiento de decir, ay, ya no quiero vivir. ¿Va? Pero en cambio, el pensamiento de suicidio es aquel que, acompañado del pensamiento de muerte, existe
pero ya con un plan. Y en estos planes los vamos a dividir en tres, en un plan estructurado, en un plan semiestructurado y en un plan no estructurado. ¿Cómo lo dividimos? Pues ahora sí, el plan estructurado es aquel paciente que ya tiene el pensamiento de suicidio y ya sabe cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, quién lo va a encontrar, el método que va a utilizar, qué pasaría si fallo, qué pasaría si muero, quiénes irían a mi funeral. Y créanme que este plan estructurado, pues como su nombre lo dice, les daría miedo incluso saber todas aquellas cuestiones que previenen a aquellos pacientes. Yo siempre he dicho que un paciente suicida es el paciente más inteligente del mundo porque buscan muchos métodos y buscan llegar a su objetivo. Claro está de que nuestro trabajo es prevenir el suicidio y enfocar esa inteligencia hacia otras cosas, ¿no? Me gusta siempre comenzar con estos cuestionamientos porque precisamente más adelantito vamos a tocar lo que son los mitos. Y aquí en los mitos nos vamos a dar cuenta que a veces lo que nos vende la sociedad o lo que pensemos que está bien, no es así. Y claro está que lo vamos a argumentar con algunas cuestiones científicas y con algunas ah, fuentes de organizaciones como lo es la Organización Mundial de la Salud, ¿va? Con estadísticas y demás. Entonces, vamos a hablar sobre el plan estructurado. Bueno, ya les mencioné que es aquella persona que tiene bien estructurado lo que va a hacer. El cine estructurado pues tiene algunos elementos y el no estructurado solamente tiene el pensamiento de suicidio. Bien. Ah, este mito creo que es el más común y todos los hemos escuchado, todos lo hemos visto, que precisamente es el que se quiere matar, no lo dice, o sea, lo hace. Y está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que de 10 muertes por suicidio, 9 lo dijeron abiertamente antes de morir y uno lo dejó entrever en algunos síntomas que más adelantito lo vamos a ver, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de, pues ahora sí, crear estas señales de alerta y que cuando una persona lo refiera, eh, su intención de ya no querer vivir o de causarse daño, lo tomemos inmediatamente como una urgencia y lo trabajemos. No voy a leer todos los mitos y las realidades, ah, pero sí voy a leer los más importantes. De todos modos, este material es de ustedes, yo se los voy a hacer llegar para que lo puedan utilizar como ustedes crean necesario. Ah, pues bien, prácticamente este es muy común y más lo hemos escuchado mucho con los papás de los adolescentes, ¿no? Es que solo quiere llamar la atención o con los novios, ¿no? Es que me dice que si no vuelvo con él, se va a suicidar, ¿no? Y precisamente a veces podemos malinterpretar como un chantaje o como una llamada de atención, pero el riesgo está. Aquí no veamos los motivos o por el cual el paciente lo quiere hacer, sino que el riesgo. Y a través de ese riesgo demos el tratamiento adecuado para que ya no exista. Ah, mm, este también me gusta muchísimo porque incluso yo cuando tenía estas conductas suicidas, yo llegaba a pensar esto, ¿no? De decir, chin, mi papá se suicidó. Yo tuve intentos de suicidio. Eso quiere decir de que no debo de tener hijos porque qué tal si le heredo estas conductas, ¿no? Y existía esta creencia. Hasta ahorita, en la actualidad, en pleno 2024 no hemos encontrado un gen suicida dentro de nuestro ADN, ¿va? O de materia orgánica. Claro está que vuelvo a lo mismo que les mencionaba en un principio. Si no se atiende a los dolientes o a las personas que se les está afectando a raíz del intento o de la muerte por suicidio, claro que va a estar en constante repetición en otros miembros de la familia. Es por eso la importancia de intervenir a cada uno de ellos. Este también me gusta y aquí principalmente lo hago mención con algunos colegas en psicología o incluso con algunos médicos o psiquiatras que a veces mm, quieren implementar una serie de test, como lo es el de Beck, de ansiedad y depresión, para ver qué tipo de trastorno de personalidad tiene,
agarran el DSM-5 y buscan ahí un trastorno que se equipare con los síntomas de mi paciente. Y no estoy diciendo que no sea importante, o sea, claro está que es importante tener un diagnóstico para un tratamiento adecuado, pero cuando hablamos del riesgo suicida y cuando hablamos de intentos de suicidio, es lo que meramente debe importar. Una crisis suicida puede tener síntomas parecidos a lo de un trastorno. Y una vez de que ya se elimina esa crisis suicida, pues obviamente ya no van a existir esos síntomas. Pero pues no es tan fácil, claro está. Yo siempre recomiendo que no busquemos un diagnóstico, que tratemos de erradicar el riesgo suicida a través de pilares de seguridad o a través de factores de protección y otras estrategias en terapia antes de buscar un diagnóstico. Mm, este es muy común también verlo. Aquí en Jalisco, México, existe algo que se le conoce como RS3. Más adelantito lo vamos a ver. Ah, y esta clasificación nos menciona un salto al vacío. Y abajo existe la creencia de algunas personas de decirles, aviéntate, no tienes lo suficiente y esto, pero lo hacen con la intención de que piensa que se va a bajar el paciente, cuando en realidad no. Y incluso esto hasta causa consecuencias legales, ah, que puede ser en retiro de cédula profesional en dado caso de que sean eh, profesionales, o hasta multas y cárcel por la incitación al suicidio, ¿no? Entonces, es importante que nunca retemos a una persona a llevar a cabo una conducta en contra de ella, porque podemos tener implicaciones y lo más importante de que sí lo puede lograr, ¿no? Se toma como un factor de riesgo, que más adelantito los vamos a ver. Y prácticamente también pasa mucho en hospitales. A veces tenemos la creencia, o bueno, se tenía la creencia, les digo que ya hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años, pero a veces llegaba un paciente con intoxicación medicamentosa, ah, en, y lo único que hacían era, pues, lo médico, ¿no? El lavado estomacal, la sonda nasogástrica, pero utilizaban hasta cierto punto dolor con la intención de que el paciente ya no lo vuelva a hacer, pero créanme que lo va a volver a intentar. O sea, no son niños, incluso a ni un niño se le trata así porque obviamente no aprendemos a raíz del duelo, a raíz del dolor. Me tocó casos en lo personal y en otros pacientes que mencionaban los médicos, pues ponle una sonda más gruesa, de otro calibre, pues, para que sienta el dolor y no le pongas jalea, a ver si así ya no lo vuelve a intentar, ¿no? O el cutting, llegaban ahí, pues no le pongas anestesia, si no le dolió hacerlo, menos le va a doler lo que le hagamos nosotros, ¿no? Y claro está que no es la intención. A lo mejor la intención es buena de ellos, a lo mejor la intención es de que no lo vuelva a hacer el paciente, pero créanme que si utilizamos estos protocolos arcaicos, sin base científica, pues va a ser de que el paciente reincida en las conductas suicidas e incluso salga más caro para los hospitales, ¿no? Um, Existe algo que se le conoce como PH en urgencias, y PH significa pinche histérico, ¿no? Entonces es aquel paciente que llega con una crisis y lo único que hace el médico o el enfermero o paramédico es poner una mm, mm, inyección de agua inyectable para que piense que lo están tratando y así se vaya la crisis, ¿no? Como un tipo paliativo, ¿no? Pero no hay una derivación. ¿Y qué va a hacer? Pues que nuevamente, quizás a la semana o el mismo día, vuelva otra vez a reincidir el paciente, pero ya ahora con su crisis más fuerte. Eh, y yo siempre le digo esto a los hospitales y a los médicos, o sea, el paciente con riesgo suicida es igual que cualquier otro paciente. Y el paciente con riesgo suicida debe de ser tratado por igual que cualquier otra sintomatología. ¿Por qué? Porque es un humano y tiene derechos, ¿no? Tan simple como eso. Bueno, y pues prácticamente les menciono que solamente vamos a ver algunos mitos y realidades, los que considero más importantes. Es importante mencionarles que también existe el mito de que solamente los psicólogos y solamente los psiquiatras son los que podemos atender una crisis suicida o un pensamiento de suicidio. Y no es así.
Claro está que nosotros o ellos son los profesionales y que tienen un conocimiento de cómo hacerlo con debida preparación o con protocolos, pero el simplemente hecho de escuchar está comprobado que reduce un 50% de la crisis. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente con crisis suicida y lo escucho, un 50% de que se haga daño ya no está. Pero hay que saber cómo escuchar, claro está, y eso también lo vamos a ver más adelantito. ¿Bien? Y pues si se fijan, todos estos mitos están desde 2006, siguen vigentes. Eso quiere decir que todavía hay población que creemos algunos de ellos, y al contrario, se han aumentado más mitos y realidades, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Pues compartirlos con la población para que tengan conocimiento de lo que de lo que sí es correcto y de lo que sí ayuda en la materia de prevención del suicidio. ¿Sí? Bueno, les mencionaba hace rato sobre las conductas suicidas y en las conductas suicidas vamos a identificar algunas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la conducta parasuicida. ¿Qué es una conducta parasuicida? Una conducta parasuicida es aquella conducta que realiza el ser humano sin la intención de morir, pero sabe que si lo hace constantemente o una sola vez, puede morir. Un ejemplo, a la persona que va manejando a 100 kilómetros por hora alcoholizada. ¿Es una conducta para suicida? Sí. No lo está haciendo con la intención de morir, pero sabe que si los hace, pues puede llegar a morir, ¿no? Las personas que consumen mucho tabaco, ¿no? Aquellas personas que fuman demasiado, aquellas personas que eh, toman demasiada coca o muchas azúcares, es una conducta para suicida. O sea, nadie dice, me voy a fumar un cigarro con la intención de morir, pero pues saben que si lo hacen constantemente va a llegar la enfermedad y posteriormente la muerte. La conducta para suicida prácticamente todos la tenemos, todos tenemos conductas para suicidas diferentes, pero es importante que las identifiquemos. Bien. Después tenemos lo que es el riesgo suicida y en el RS vamos a dividirlo en 5 partes. Esta clasificación meramente se hizo con la intención de saber quiénes iban a intervenir estas crisis suicidas. Los RS son el antes de que suceda el suicidio, o sea, antes de que exista el intento, vamos a tener el riesgo suicida. Una vez de que ya esté ejecutando algo el paciente, ya no es riesgo suicida, ya es intento de suicidio. ¿Bien? Y entonces el RS lo dividimos en RS0, que es el pensamiento de suicidio meramente, que ya lo vimos hace rato. El RS1, que es el pensamiento o la intención de suicidio con un objeto punzocortante. Ojo, aquí meramente es el antes, o sea, está la persona amenazando con causarse daño con este objeto punzocortante. Todavía no lo hace, pero ya lo está amenazando. Y esto es el RS1. Después tenemos el RS2, que es el paciente que tenemos con un arma de fuego. Tenemos a lo que es el RS3, que es el paciente que está arriba de un edificio, arriba de alguna antena, o la defenestración, que es cuando alguien se avienta a algo en movimiento, ¿no? O que está amenazando con aventarse a algo. Y el RS4, que son aquellos pacientes con cualquier de estos métodos o otros con la intención de morir, pero tienen rehenes. Hubo un caso muy sonado la semana pasada en Mazatlán, donde había una persona con pensamientos de suicidio en un hotel en Mazatlán, pero tenía una granada como objeto, ¿no? Este podría ser catalogado como un RS4. A la hora de intervenir y a la hora de que llegaron los elementos a querer abrir la puerta, la granada estalla, ¿no? Entonces había rehenes alrededor porque había personas que corrían riesgo, ¿no? Y meramente esto se hizo con la intención de saber quiénes eran los que podían atender estas crisis o quiénes iban a tener el control del mando a la hora de la emergencia, hablando del riesgo suicida. Un ejemplo, el RS0, que era el pensamiento suicida, pues ¿quién lo podía intervenir? Pues cualquier persona o cualquier institución. Lo podía intervenir bomberos, lo podía intervenir Cruz Roja, lo podía intervenir Cruz Verde, lo podía intervenir policía. ¿Por qué? Porque meramente es un RS0, o sea, no hay un riesgo ni para el paciente tanto
ni para nosotros como interventores. Si teníamos el RS1, que era la persona con objeto punzocortante, y por ende aquí en estos dos, RS1 y RS2, que ya son armas, pues un simple civil no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque una, se pondría en riesgo, y dos, no tiene los conocimientos para el manejo de estas armas, no tiene el conocimiento para el desarme de esto, y por ende, pues no sería adecuado la intervención. ¿Quiénes atendían estos casos o quiénes los atienden? Pues los tiene que atender lo que es la policía, igual acá en el RS4. RS3, pues el personal de bomberos o el personal con un equipo de cuerdas para subirnos a los lugares de manera segura, ¿no? Y entonces este protocolo se formó a raíz, bueno, se formó como en el 2008, 2009, en lo que se le conocía anteriormente como la Red Estatal de Prevención del Suicidio del Estado de Jalisco, actualmente que ya no está vigente. Pero lo hicimos con esa intención, ¿va? Entonces, bueno, ya tenemos identificado lo que es un RS, ya tenemos identificado qué es el antes, qué es el pensamiento de suicidio, y que hay algunos que tienen ya algún objeto en su posición, ¿no? Después, una vez que ya el paciente lo intenta, sea cual sea el método, recuerden esto muy bien, incluso la persona del ejemplo, que tomó 2 paracetamoles, ya es un intento de suicidio, ¿va? No hay que medir la letalidad, ¿bien? Y aquí hay muchos tipos de métodos y de qué va a depender de la zona geográfica, del alcance económico de la persona, de los factores de riesgo, de los factores de protección, de la sociedad involucrada, entre otras situaciones que tenemos que evaluar si queremos hacer prevención del suicidio. Un ejemplo, no es lo mismo lo que sucede aquí a lo que sucede en Yucatán. En Yucatán existe un intento de suicidio que se llama Macazo, ¿no? Y este Macazo solo existe en esa zona geográfica. Por ende, si aquí en Jalisco o en Guatemala o en España o en algún otro lugar del mundo queremos hacer una prevención del suicidio del Macazo, pues va a ser en balde. ¿Por qué? Porque aquí no hay estos métodos, ¿va? Y entonces por eso les digo que sí va a depender mucho de la zona geográfica, va a depender mucho del alcance económico. Un ejemplo, en colonias populares, pues los métodos más utilizados es la intoxicación medicamentosa y el ahorcamiento. ¿Por qué? Porque no cuesta mucho, ¿no? De hecho, aquí en Jalisco tenemos una grave problemática, porque existe una zona que se llama el Santuario, donde la venta de medicamentos está no regulada y cualquiera puede comprar cualquier medicamento, incluso controlado, ¿no? Y al no haber una regulación, pues es más fácil de que se presenten los intentos de suicidio. Licenciado Omar, Dígame. te voy a hacer una pregunta que están haciendo en el chat. Ujú. Refieren, ¿qué podemos hacer como policías para un suicidio? Porque aquí los tiramos al piso, los esposamos y los subimos a la, a la paneo para Ujú. llevarlos al Ministerio Público. Ujú. Y a veces les damos una calentadora Ujú. porque se ponen locos. Ujú. O sea, ¿qué Bien. pueden hacer ellos? Bien, pues meramente traer protocolos que sí nos sirvan y que no vayamos a tener al paciente, repito, nuevamente a la semana intentándolo otra vez. Y estos protocolos pues deben de ser específicos a la población. Yo sé que a nivel operativo pues hay algunos mandos y algunos protocolos y muchas urgencias más, pero el intento de suicidio debe de ser importante como cualquier otro tipo de urgencia, ¿no? Hay algunas técnicas que podemos implementar, como las técnicas rápidas de intervención en crisis, las técnicas como el de fusing, el de briefing, que igual ahorita no quiero explicarlas, pero sería bueno que las investigaran para ver cómo las podrían aplicar en alguna crisis suicida. Podríamos implementar los primeros auxilios psicológicos, ah, pero sí es importante de que tengamos el tiempo. O sea, yo también fui operativo en su momento, no de la policía, claro está, pero yo sí notaba muchas situaciones en los protocolos que no eran necesarios, ¿no? Como es más fácil y más rápido distraer al paciente, someterlo, llevárnoslo, es lo que por lo regular se hace, ¿bien? Pero no es lo correcto. ¿Qué debemos de hacer? La derivación adecuada, llevarlos a instancias adecuadas.
que también es otra problemática porque mm, están muy limitadas, ¿no? Pero sí debemos de cuidar la salud mental. ¿Para qué? Ah, para que no tengamos otro riesgo. Bien, si yo no atiendo adecuadamente a un paciente, ¿qué va a pasar? Que al otro día ya lo voy a tener con el intento de suicidio. Y que probablemente ahora sí lo ejecute y tenga una muerte por suicidio. ¿Va? Entonces, es importante que creemos protocolos institucionales. En la policía deberían de existir y si no, pues hay que trabajar para tenerlos adecuadamente y brindarle a la ciudadanía la forma correcta de hacer esto. Bien, Muchas gracias. Refieren también ahí en los comentarios, dicen, en la UNAM nos rechazaron por ser policías, decían que no sabemos nada de psicología por tener solo la secundaria. Y hacen otra pregunta, refieren, dicen, para los alumnos, ¿cómo se puede establecer los protocolos? Y que si nos puedes también compartir los protocolos, el protocolo para después hacérselos llegar en el grupo. claro. Les mencionaba que los protocolos son específicos, ¿bien? No podemos tener un protocolo para una secundaria, para las secundarias. No, tenemos que hacer un protocolo para la secundaria 1, tenemos que hacer un protocolo para la secundaria 2, tenemos que hacer un protocolo para la secundaria 3. ¿Por qué? Porque la población es diferente. Incluso aunque sea en la misma zona geográfica, los alumnos son diferentes, los pensamientos de esos alumnos son diferentes, los factores de riesgo son diferentes. Entonces, el hacer un protocolo de prevención del suicidio es complejo, sí, es complejo, pero créanme que vale la pena. Vale la pena porque estamos salvando vidas. Bien, referente al comentario este de los policías, recordemos el mito que nos habla que no solamente los psicólogos y los psiquiatras deben de atender una crisis suicida. El simplemente hecho de escuchar, ya reducimos una crisis. Entonces, aunque no tengan la primaria, aunque no tengan la secundaria, aunque sean personas que nunca han estudiado, aunque sea el que barre, aunque sea el director de la escuela, aunque sea el psicólogo, aunque sea el médico, aunque sea el maestro, o sea, todos, toda la población, podemos prevenir un suicidio. ¿Va? Y basta el sentido común que es escuchar. ¿Va? Es por eso de que debemos aprender a escuchar. Bien. Entonces, ¿todos podemos prevenir un suicidio? Sí, sin importar lo que seamos. ¿Va? Nada más hay que saber escuchar. Y todos los que estamos aquí, posteriormente de esta conferencia, vamos mm, a tener ciertas referencias que nos va a ser más fácil identificar una crisis suicida y que nos va a ser más fácil ah, pues atender y prevenir el suicidio. ¿Va? Posterior de las conductas del intento de suicidio tenemos lo que es el postsuicidio y aquí como les mencionaba hace un momento tenemos de dos. Una, o el paciente sobrevive o el paciente muere. ¿Se acaba el trabajo cuando el paciente muere? No, hay un trabajo con los dolientes, ¿bien? Con las personas allegadas. Incluso si fuera una escuela, pues hay que hacer un protocolo de desactivación de estrés postraumático o de duelo. Ah, y si el paciente sobrevive, tengo que tener el tratamiento adecuado para el control de recaídas. Entonces, el post-suicidio es muy importante porque aquí entra el tratamiento. ¿Va? Bueno, tenemos lo que es mm, bueno, claro, está esto que mencionan en el chat, llevarlos con los profesionales, eso sí sería la manera correcta, o sea, no más ver la parte física, por ejemplo, cuando lleguen a algún hospital, sino también derivarlo psicológicamente. Si ustedes se intervienen en una crisis, sí tenemos un 50% de que ya no va a estar la crisis, pero el otro 50% lo debe de trabajar en un proceso terapéutico. Bien, ¿cuáles son algunos síntomas y focos rojos que puede o no tener la probabilidad de tener un intento de suicidio? O sea, el hecho de que tenga esto la paciente o el paciente no quiere decir que ya tiene la conducta suicida, no, solamente aumenta la probabilidad y es un riesgo, ¿no? La polaridad emocional. Esta situación me encanta porque a veces llegan papás de adolescentes y me dicen, es que, ¿sabe qué? Yo siento que mi hijo está en depresión.
Y le digo, ¿por qué? Y que tiene intentos de suicidio, tiene pensamientos de suicidio, me dicen. Y yo les digo, bueno, dime, ¿cuál es la hipótesis o por qué piensas esto? Es que no se baña, ¿no? Y les pregunto, ¿y siempre ha sido así? Sí, siempre no le gusta bañarse, entonces yo pienso que es así por eso, porque tiene esa depresión. No, no necesariamente, ¿va? El paciente no se baña y eso no quiere decir que tenga un pensamiento de suicidio. ¿Cuándo sería alarmante? Si el paciente se bañaba a diario y de un de repente deja de bañarse. Ah, ahí ya existe la polaridad, ya hay un cambio, ¿no? O de igual manera al revés, o el paciente no se bañaba y de repente se empieza a bañar muchas veces al día. Ah, existe una polaridad. Hay un cambio de la conducta, pero es notorio, ¿va? Y aquí vamos a ver de la conducta, por ejemplo, o el paciente duerme mucho o no duerme nada, o el paciente se relaciona mucho o no se relaciona nada. O sea, pero que debe de existir un cambio de la conducta, no que siempre haya sido así, ¿va? Después, el encargar cosas. Ah, esto es muy común, siempre por lo regular encargan cosas de valor sentimental. Por ejemplo, es muy común que las personas hagan referencia a los hijos, si es que los tienen, o a las mascotas. Y hacen comentarios así como de, ¿verdad que cuando yo ya no esté, te vas a encargar de mis hijos? ¿Verdad que cuando yo ya no esté, vas a cuidar esta cosa? E incluso se las dan. Y esto de encargar cosas, pues obviamente es un foco rojo. Ah, después, pues tenemos los comentarios de muerte, que estos son muy comunes, o incluso de funerales o incluso de algunas otras situaciones relacionadas con la muerte, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco sobre las crisis psicológicas, principalmente basándonos en las crisis suicidas. Hay otros autores que la dividen de diferente manera, pero a mí me gusta utilizar esta porque es más fácil identificarlas. Bien, tenemos al paciente con una crisis abrigada, que es el paciente que vamos a ver que como si no estuviera pasando por ningún mal momento, ¿no? Tenemos después lo que es una crisis expuesta, que es el paciente que vamos a ver que está pidiendo ayuda, que está llorando, que está gritando. Es más, a él ni siquiera o a ella ni deberíamos de preguntarle el cómo estás, porque es notorio, ¿no? En cambio, la crisis abrigada es muy común verlo en las conductas suicidas. No sé si les ha llegado a pasar que a veces mencionan, oye, es que eh, Jorge se suicidó y los familiares, pero ¿cómo que se suicidó? Si yo lo veía muy bien, o sea, incluso hasta platicó conmigo la semana pasada. Ah, ¿por qué? Porque había una crisis abrigada, o sea, ante los demás no se ve que tiene un problema. Bien, y esto pasa muy común en las conductas suicidas. Tenemos lo que es la crisis mixta, y en esta crisis, por lo regular, sucede mucho con las conductas suicidas, que es ante los demás, me muestro que estoy bien, pero llego a un área de confort y estalla mi crisis. ¿Cuál es esa área de confort? Y digo confort entre comillas, pues puede ser mi cuarto, puede ser cuando estoy a solas, puede ser cuando estoy en cierto lugar, puede ser cuando estoy con cierta persona. Esto es una crisis mixta. Y obviamente tenemos pacientes tanto pasivos como agresivos. Bien podemos tener un paciente con crisis abrigada pasiva o un paciente con crisis abrigada agresiva, un paciente con crisis expuesta pasiva o un paciente con crisis expuesta agresiva. ¿Y en qué diferencian? Bueno, pues que el paciente pasivo es aquel que yo me le puedo acercar, puedo sentarme al lado de él, ah, puedo invitarle un cigarro, puedo incluso abrazarlo y no pasa nada. ¿Bien? Pero en cambio un paciente agresivo, pues no me va a dejar acercarme, me va a insultar, existe un riesgo y tengo que tener la diferencia entre ellos para saber cuál es el protocolo que voy a utilizar a la hora de la intervención en crisis. Bueno, claro está que este tema de la prevención del suicidio o este tema relacionado con la suicidología, pues es muy complejo, ¿no? Y no creo que nos alcance el tiempo para tocar algunos temas importantes, pero esperamos que en otra ocasión podamos llegar a tocarlos, ¿no? Y bueno, ah, les menciono algunos casos que me tocó intervenir aquí en Jalisco.
Uno de ellos fue Fifi. Fifi, ¿quién era Fifi? Bueno, era un adolescente, no, bueno, Fifi no era el adolescente, pero un adolescente de 16 años estaba en un RS3. Ya sabemos que es un RS3, que es la persona que está amenazando con lanzarse al vacío, ¿no? Y cuando nosotros íbamos llegando, iban bajando compañeros de otra institución y iban mencionando para qué vine, tengo cosas más importantes que hacer, por lo que se quiere suicidar no vale la pena, entre otras cosas. Y eh, obviamente, cuando nosotros llegamos con el paciente, pues ya era agresivo. ¿Por qué? Porque había oído lo que habían dicho sus compañeros. Entonces nos entró la duda y al hacer la intervención con el paciente y a aclarar estos pilares de seguridad para que ya no fuera tan agresivo, le preguntamos, oye, cuéntanos, ¿por qué estás aquí? Y mencionó que se había muerto su perrita que se llamaba Fifi. Y entonces, quizás para los compañeros, Fifi no era importante. Quizás para esos compañeros el problema se acababa sustituyendo a Fifi. Pero aquí es la importancia de ir más allá, de preguntar más allá y de ponernos en el lugar del paciente, no ponerme en el lugar mío. Y cuando le preguntamos, oye, cuéntanos, pues, ¿quién era Fifi? Mencionó que Fifi se la habían regalado sus papás antes de fallecer en un accidente automovilístico. O sea, fue el último regalo de sus papás. Y como no se trabajó el duelo, pues al perder esa cosa ese animalito tan significativo, pues obviamente volvió a revivir todas aquellas situaciones, ¿no? Y ya, pues ya teníamos más agravantes y más acumulantes que hacen que la persona tenga esta crisis suicida, ¿no? Entonces, es por eso que veamos importante todos los motivos por el cual el paciente se quiere suicidar, ¿va? Ah, aunque para mí no sean un problema, aunque para mí sean fácil de solucionar, hay que darle esa importancia y no minimizar su problemática. También pasa muy común, creo que todo en algún momento lo hicimos, ah, cuando un amigo pierde a su novia, ¿no? Que su relación se rompe. Y el amigo llega con ellos y les menciona, es que, ¿sabes qué? Perdí a mi novia y por eso me siento mal. ¿Qué es lo primero que contestamos o lo primero que contestan los amigos? Ay, no te preocupes, mujeres hay muchas, ¿no? O no te preocupes, hombres hay muchos. Y esta intención de ellos, pues es obviamente hacer que su amigo se sienta bien, pero no de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estoy minimizando su problemática y por ende ya no me va a compartir nada porque yo no creo importante esto, ¿no? Y entonces es por eso que debemos darle esa importancia, ¿no? Bueno, me voy un poquito más rápido uh, para alcanzar a ver lo más que podamos en este tema, ¿no? Entonces les comentaba, un factor de riesgo es todo aquello que va a hacer que la persona, si ya está deprimida, si ya tiene el pensamiento suicida, lo tenga más presente o lo ejecute. Bien, si ya tiene depresión, eso va a ocasionar que tengamos más depresión o más crisis de depresión. Si ya tiene ansiedad, el factor de riesgo es el que va a hacer que tenga más ansiedad todavía, ¿no? ¿Qué podemos tomar como factor de riesgo? Pues muchas cosas. Y estos también son muy específicos con cada paciente. Estos factores de riesgo y los otros que son los factores de protección, no los debe de poner el interventor, no los debe de poner el psicólogo, no los debe de poner el familiar, no los debe de poner la persona que quiere ayudar a la persona a, a evitar un suicidio. Estos factores de riesgo ya vienen con el paciente y son muy específicos, como les menciono. Entonces, un factor de riesgo es todo aquello que va a empeorar la situación de mi paciente, ¿va? Y un factor de protección es todo aquello que va a evitar de que mi paciente tenga una conducta suicida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, podemos imaginar, ¿no? O sea, tengo un paciente de 27 años de edad que está tentando contra su vida o que tiene el pensamiento de suicidio, pues voy a buscar factores de protección para él. Bueno, ¿qué sería un factor de protección? Pues a lo mejor su familia, ¿no? Y a veces nos vamos con esa idea de que, es que la familia es lo más importante del ser humano,
Entonces, bueno, es un factor de protección, sí. En algunos casos sí es un factor de protección, pero en otros casos no. En otros casos es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que la familia sea el desencadenante de esas crisis suicidas, ¿va? Puede ser que la familia sea, sean violentadores, ¿no? Y entonces al haber violencia, por ende mi paciente tiene conducta suicida. Entonces, aquí no sería un factor de protección la familia, sería un factor de riesgo, ¿va? Entonces, hay un video que de igual manera, si ustedes lo permiten, se los voy a compartir por WhatsApp. Se lo hago llegar a la maestra Piloña de una intervención fallida y precisamente hacen estos comentarios, ¿no? Tu familia te espera, tu familia te quiere, cuando en realidad ni sabemos si es cierto o no. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que un factor de protección es la familia, pero en realidad no, o sea, no siempre es un factor de protección, ¿va? Entonces, estos factores de protección hay que buscarlos en terapia, hay que orientar al paciente, o incluso ustedes pueden buscarlos en conjunto con ellos, ¿no? El decir, bueno, vamos buscando factores de protección. ¿Qué puede ser un factor de protección? Pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser situaciones, puede ser el deporte o cualquier deporte, puede ser alguna cuestión artística, pero ojo, tiene que ser factores de protección para mi paciente, no los que yo creo. Un ejemplo, yo no le puedo decir, pues ¿sabes qué? Si te vas a correr diario, se te quita la depresión. O sea, no, porque a lo mejor al paciente ni le gusta correr. Pero sí le gusta jugar voleibol. Ese es el factor de protección para él, ¿va? Y por ende hay que buscarlos. ¿Bien? Aquí hay una manera de cómo se pueden trabajar. Por ejemplo, un factor de riesgo se puede trabajar con un factor de protección, pero según algunas teorías, necesitamos 6 factores de protección por cada factor de riesgo para que logre como esa equidad emocional. Entonces tendríamos que darnos mucho a la tarea a buscar todos esos factores de protección. Y por ende, claro está que hay factores de riesgo sociales, físicos, emocionales, orgánicos, culturales, morales, políticos, religiosos. Y todos ellos, vuelvo a reiterar y perdón que sea muy repetitivo, son exclusivamente del paciente. Y esos factores son meramente como un dato del paciente prácticamente, ¿va? No es lo mismo lo que él piensa con lo que yo pienso, no es lo mismo ese paciente que le ayudó el correr a otro paciente que no le ayudó el correr, y entonces sí hay que ser muy específico en estos factores. Tenemos lo que es un acumulante, un detonante, y claro está que los atenuantes. Y es importante que los identifiquemos. ¿Qué es un acumulante? Es todo aquello que viene cargando el ser humano, todas aquellas problemáticas que están en el ser humano. Un ejemplo, violencia sexual, violencia intrafamiliar, bullying, acoso laboral, acoso escolar, pérdidas de seres queridos, pérdidas laborales, o sea, todos esos son acumulantes, ¿va? Y el detonante es ahora sí como dice el dicho, solamente falta que un perro me mía. ¿Va? O sea, el detonante es el que va a hacer que tenga la crisis suicida o el pensamiento suicida. Hemos tenido casos de pacientes que se han querido suicidar por un dolor de muela. Y a veces existe este cuestionamiento, ¿cómo que con un dolor de muela? Sí, pero es que ese dolor de muela es nada más el detonante. ¿Qué hay detrás de ese dolor de muela? Hay violencia intrafamiliar, hay pérdidas de seres queridos. O sea, no es tanto el dolor de muela, es todo lo que hay detrás, ¿no? Y que por ende debe de ser un trabajo para el terapeuta. Y pues obviamente los atenuantes pues son meramente los factores de protección, ¿va? Ahora, a mí me gusta utilizar esta metáfora o esta teoría de mencionar de que el cerebro del ser humano es igual que el proceso de digestión. ¿Por qué? Mm, Cuando nosotros nos alimentamos, pues obviamente primero escogemos algo rico, ¿no? Después lo ponemos en nuestra boca, después lo masticamos, después lo pasamos, después nuestro cuerpo llega a lo que son los tubos gástricos y empieza a diluir ese alimento. Lo bueno, que son los minerales, las vitaminas, algunos componentes, se van a las áreas específicas y el cuerpo los rescata.
Y lo que no sirve, que es lo malo, lo desecha, ¿no? Y ahora me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con las emociones y con el cerebro? Ah, pues muchísimo. Todo lo que ustedes han visto, todo lo que ustedes han escuchado, todo lo que ustedes piensan, todo lo que nos han dicho de nosotros, o sea, prácticamente todo lo que nos rodea es un alimento, ¿no? Y ese alimento tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Cuál es la manera correcta de desechar lo que no sirve? Hablando. Pero hay que saber hablar. ¿Qué pasa si ustedes están en el baño y alguien llega y les abre la puerta? ¿Les ha pasado? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Qué se siente? Pues se siente feo, incluso haces con miedo, a veces ya no puedes hacer el baño. Ah, pues lo mismo pasa con nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos externando eso que no sirve o eso que queremos sacar de nuestro cerebro y llega alguien y nos dice, no te preocupes, échale ganas, no te preocupes, no vale la pena que estés así. O el hecho de que nos digan, es que tú tienes la culpa. O cualquiera de estas situaciones que ahorita vamos a ver, pues van a hacer que mi paciente o que nosotros ya no queramos platicar nada. ¿Bien? Hay un caso que se llama Romeo y Julieta, bueno, pero mexicanos. Y Romeo y Julieta mexicanos sucedió aquí en Zacatecas, que es un estado que está muy cerca de aquí de Jalisco. ¿Qué sucedió? Eran dos adolescentes, aproximadamente entre 14 y 15 años, que estaban muy enamorados el uno del otro. Iniciaron una relación, pero había un problema. ¿Cuál era ese problema? Pues que sus familias eran miembros rivales o eran familias rivales. Allá en esas tierras, bueno, en algunas tierras, se usa mucho de que estas son mis tierras, esta es mi familia, y si te metes con mi familia y con mis tierras, hay muerte, ¿no? Y entonces ya había habido varias muertes entre las familias, o sea, ya eran familias que estaban en disputa desde hace mucho tiempo. Por ende, como eran de familias contrarias o enemigas, tenían prohibido relacionarse amorosamente o incluso de amistad con los miembros de la otra familia. Pero pues a ellos no les importó. A Romeo y a Julieta eh, no les importó lo que mencionaban los demás y iniciaron un noviazgo. Cuando los papás se dieron cuenta de esto, empezaron a realizar castigos hacia Julieta, que era la que más castigaban. Incluso, como pasa en el cuento real de Julieta, la encerraban en su cuarto para que no viera a Romeo. Y duraba ahí una semana incluso sin ir a la escuela, pero a los papás no les importaba eso. Los papás querían que ya no viera a la otra parte. Cuando por fin lograba salir Julieta, pues se veía nuevamente con Romeo y eso no limitaba su amor. ¿Qué pasó después? Pues de que se cansaron de esta situación y realizan o crean lo que es un plan suicida o un contrato de suicidio o un pacto suicida. Y Julieta deja una carta póstuma abajo de su cuarto, abajo de su cama y se va. Los papás al percatarse de que ya llevaba un día sin ir Julieta, empiezan a buscar en su cuarto y encuentran esta carta, donde era un plan estructurado. Esto quería decir de que Julieta y Romeo ya tenían pensado dónde lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, por qué lo iban a hacer, y firmaban con una postdata que decía, si no nos dejan vivir nuestro amor en este mundo, lo vamos a vivir en otro mundo. Y por ende, pues obviamente se alarmaron mucho sus papás, hablaron al servicio de urgencias y a la hora de ir los rescatistas a ese cerro, porque fue en un cerro donde hicieron este pacto suicida, pues ya habían pasado más de 24 horas. Por ende, y por la altura, pues se esperaba lo peor. Cuando bajan a las faldas del cerro, encuentran el cuerpo de Romeo y efectivamente
lo que esperaban ellos. Romeo ya no tenía signos vitales. Ah, una vez que rescatan el cuerpo, porque tienen que rescatar el cuerpo para entregarlo a los dolientes, y van subiendo al cerro a escasos 10, 20 metros, ven un cuerpo y era el de Julieta. Entonces, lo primero que hacen es bajar a Romeo para tocar a ver si Julieta tenía signos vitales, y efectivamente, Julieta tenía signos vitales. Entonces, hacen la recuperación, lo llevan al servicio de urgencias. Julieta está 3 meses en coma, y cuando sale, ¿qué creen que pasó? ¿Alguien? La regañaron y la castigaron. Sí, también, pero ¿qué más? Pues yo creo que lo volvió a intentar o Ujú. o sí, efectivamente ya después perdió la vida. Ok. Trató de suicidarse de nuevo y lo logró. Ok. Efectivamente trató de suicidarse nuevamente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos de las arrabantes? Ah, pues ya había más arrabantes, o bueno, ya había más detonantes y acumulantes también. ¿Por qué? Pues sí, ella ya tenía el pensamiento de suicidio, ella se sentía muy mal, ella ya lo había intentado. ¿Cuál sería un acumulante más o un detonante más? Pues la muerte de Romeo, porque ella se dio cuenta de que Romeo había muerto, entonces ya se le sumó otro duelo, ¿no? Se le sumó otro motivo más por hacerlo, ¿no? Cuando lo vuelve a intentar, lo intentó en el mismo cerro, y, y pues obviamente otra vez se prenden las señales de alerta y demás, hacen la recuperación del cuerpo, y cuando la encuentran a ella, tenía signos vitales nuevamente. O sea, por segunda vez lo intentó y por segunda vez seguía viva. Hacen la recuperación, llevan otra vez a Julieta al hospital, se está otro tiempo ahí en terapia intensiva, y ahí es cuando se preguntan, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué no estaban haciendo el personal médico? ¿O qué no hizo el personal médico para que nuevamente Julieta volviera a intentarlo? Pues no siguieron los protocolos y Ujú. no le dieron el seguimiento adecuado para tratar pues, su problema. Ok, ¿cuál sería lo que tendría que hacer después? O sea, ya recuperó la parte física, ya está bien físicamente, ¿ahora qué sigue? Sería un tratamiento psicológico, sería, dicen, para poder Bien, motivarle. así es. Entonces ahí dicen, bueno, no le dimos un tratamiento psicológico, no hemos sanado en su totalidad. Y es por eso la importancia de que tanto lo físico como lo mental es importante en el paciente, ¿va? Y Incluso tanatológico también, ¿verdad? sí, 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 tanatológico, porque ya existe la pérdida de un ser querido, espiritual. Recordemos que los seres humanos somos seres biopsicosociales espirituales, entonces todas estas áreas deben de trabajarse, ¿no? Y entonces una vez que ya se le da un tratamiento psicológico, ya que se le da el acompañamiento adecuado, ¿qué pasó? No, no se aventó nuevamente. Ahora, Julieta, después de 7, 8 años de haber pasado esto, forma parte de la red de suicidología a nivel internacional y comparte su caso, ¿no? Igual también les hago llegar ahí eh, su, uh, su perfil profesional, porque también después estudió psicología. Pero bueno, aquí es donde nos damos cuenta de la importancia del tratamiento psicológico. Aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de trabajar integralmente en conjunto y de que veamos más allá de lo que vemos. Oye, ¿Bien? Omar, Dígame. disculpa, pero también sería conveniente el tratamiento con los familiares, porque pues ellos son los que de Claro, alguna manera esa situación con la chica y con el otro chamaco, ¿no? claro, claro, claro está.
Esa parte también me gusta muchísimo. Yo siempre a mis pacientes aquí en consulta externa, siempre les digo, cuando vienen con pensamientos de suicidio o con conductas suicidas y me sacan cita por lo regular los papás, siempre les digo, pero sí, tiene que venir acompañada. Y cuando ya están aquí, los paso a todos y hago actividades con todos. Y trabajan también ellos en la parte emocional de un proceso individual, porque es meramente importante, claro está, trabajar con la familia y tratar de quitar todos estos factores de riesgo que hacían que mi paciente volviera a intentarlo, ¿no? Sí, es algo muy importante trabajar con la familia y con lo más que podamos. Bien, ¿qué se debe hacer y qué no se debe de hacer? Pues prácticamente lo que viene aquí en esta presentación o en esta diapositiva es lo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, es como si nos abrieran la puerta del baño. ¿Qué va a pasar? De que no va a tener confianza. O sea, estoy interviniendo al paciente, le estoy diciendo, oye, cuéntame tu problemática, y yo lo critico, se va a cerrar. De la misma manera está compartiendo su problemática o está mencionando cómo se siente y lo sermoneo, se va a cerrar. Los pilares de seguridad a la hora de intervención de crisis o los pilares de seguridad a la hora de ayudar a alguien son importantes, sí, y son como el primer vínculo que va a hacer que, que el paciente, mi amigo o mi familiar, que tenga la confianza de contarme algo. O si no lo conozco, es aquella cosa que va a llevarme a que me tenga confianza. Un ejemplo, si yo veo a una persona que está en una crisis suicida o en cualquier tipo de crisis y lo veo que tiene un crucifijo grande, eso quiere decir que es creyente. Pues ese puede ser un pilar de seguridad. Y a lo mejor puedo tocar algunos temas de religión, ¿va? Pero ojo, aquí yo ya lo identifiqué, aquí yo ya veo que sí es creyente, incluso puedo realizar algunas preguntas para ver si confirmar esta teoría, pero si no veo que no es creyente, ni meto a Dios, ¿va? A la hora de intervención. ¿Por qué? Si yo llego con un paciente en crisis suicida y le digo, oye, ¿sabes qué? No lo hagas, Dios te ama, o Dios tiene un mensaje para ti, o Dios tiene algo para ti, ¿qué va a pasar si no creen en Dios? Pues va a empeorar la crisis, va a hacer que se cierre el paciente, ¿va? O puede ser que comente algunos comentarios como, ¿y por qué tu Dios permitió esto? Porque quizás estén enojados, ¿no? Entonces, no puedo utilizar algo que no estoy seguro. No puedo agarrarme de pilares de seguridad de algo que no estoy seguro si sucede o no sucede en el paciente, ¿va? Pero pues sí puedo agarrarme cuando estoy seguro de ellos, ¿va? Les menciono, si trae una playa de fútbol, ¿eso quiere decir que le gusta el fútbol? Pues me puedo agarrar de ahí para generar esta confianza en mi paciente, sí, ¿va? Y entonces, pues esto meramente es lo que no se tenía que hacer. Pasa muy común y les vuelvo a mencionar, a veces pensamos como sociedad que es lo que se tiene que hacer, pero en realidad no. Y no estoy diciendo que la intención de las personas que hacen esto sea mala, no, simplemente es el desconocimiento de lo que no se debe de hacer. En fiscalía pasa que un ejemplo con las víctimas de abuso sexual, ¿no? Que van a declarar y les menciona el MP. ¿Por qué? ¿Cómo sucedieron los hechos? No, pues eran las 10 de la noche, iba vestida con un top y un short porque a esa hora me salgo a correr y el MP quizás realice la pregunta de, ¿y una señorita de esas horas? Y es que usted los provocó. Esos comentarios que es culpabilizar meramente no van a servir a la hora de la intervención. ¿Y qué va a hacer en la víctima o qué va a hacer en el paciente? Pues que se cierre y que diga, pues ¿para qué le cuento si no le importa? ¿O para qué le cuento si me está echando la culpa? Bien, entonces contradecir está totalmente prohibido a la hora de intervenir en una crisis. Contradecir está prohibido a la hora de escuchar a un paciente con conducta suicida. Bien, minimizar los hechos, ya lo hemos oído, ¿no? Échale ganas, todo va a estar bien, tú puedes adelante. Todo esto es minimizar los hechos, ¿va? O por tan poquito estás así, si supieras que hay personas con más problemas, o sea, todos estos comentarios meramente son minimizar los hechos y va a tener el mismo resultado en mi paciente, ¿no? Criticar, contradecir, ignorar, aconsejar. En esta parte de aconsejar es muy importante.
y es aconsejar cosas negativas, claro está, o aconsejar cosas que no le van a ayudar a mi paciente. ¿Qué sí puedo aconsejar? Pues puedo aconsejar que acudamos a un proceso terapéutico en conjunto. Oye, pero es que el que tiene la crisis es él. Sí, pero pues tú eres su amigo, tú eres el que tiene confianza, o tú eres su familiar al que le tiene confianza. Sería bueno de que a lo mejor no trabajemos contigo, pero que siente ese apoyo del estar contigo, ¿no? Y ha pasado muchas situaciones, créanme que me podría llevar todo el día hablándole de los casos que hemos intervenido aquí en la asociación, pero eh, que nos han dejado el crear estos programas específicos, como le menciono, ¿no? Ah, ¿tienen dudas? Una pregunta para derivarles posibles pacientes que tengamos en estas condiciones. ¿Es Ujú. posible? Sí, es posible solamente en el área de consulta externa en psicología y suicidología. Ajá. Actualmente no tenemos psiquiatría. Y siempre recomendamos de que si son de otro estado o si son de otro país, no hay problema, o sea, sí los podemos atender, pero siempre recomendamos el que sea presencial 100%. Yo sé que con las nuevas tecnologías, pues podemos llegar a miles de lugares, pero en casos de conducta suicida, lo más recomendable es de que tengan el acompañamiento terapéutico de manera presencial. Hay algunas instituciones, tanto internacionales como a nivel federal, asociaciones civiles. Si ustedes buscan en Facebook, un ejemplo, Frente Nacional de Prevención del Suicidio, ahí nos encontramos muchas instituciones en todo el territorio mexicano. Eso quiere decir que ahí vamos a encontrar a lo mejor alguna institución más cerca del paciente. Por ejemplo, hay en Aguascalientes, hay en Sonora, hay en Sinaloa, hay en Yucatán, hay en otros estados y siempre recomiendo que sea de manera presencial. Y no sería, en el caso que expongo, sería aquí mismo en Guadalajara, acá en Ah, Jalisco. muy bien, sin ningún problema les podemos atender. Gracias, Oscar. Pues muchas gracias, Omar. Bueno, por ahí nos compartían el material, se los vamos a hacer en el grupo, ¿sí? Le voy a hacer el uso de la voz, que estoy usurpando funciones, el uso de la voz a Ulises Rigoberto. De todos modos, aquí lo voy a estar apoyando porque déjenles digo que es su primera vez, siempre hay una primera vez, entonces para que no se me ponga nervioso, lo voy a estar apoyando. Adelante, Ulises. Antes que nada, buenas tardes y disculpen la demora. Quería comentar si alguien tenía alguna duda, bueno, más bien preguntar si alguien tenía alguna duda sobre el tema recién hablado. No de mi parte, gracias. Gracias, licenciado Mari, y también para todas las personas que hicieron posible esta excepción. Este tema es muy importante para tener las herramientas de cómo en un momento dado, bien lo refería el licenciado Omar, sí, independientemente de si eres servidor, eres policía, eres una persona de intendencia, sí, cualquier persona tenga estas herramientas, que no somos especialistas, pero sí conocerlas, sí, para poder en el momento ayudar y posteriormente canalizar, ¿verdad? Canalizar a las personas especialistas en el tema, como este caso, estas clínicas que existen, las hace también, ¿sí? Para poder que ellos los puedan tratar. Sí, por ahí hay un comentario, Ulises. Sí, están desde Chiapas. Saludos y bendiciones para el comité organizador y para el ponente. Muchas gracias. Saludos de Chiapas. Me da mucho gusto ver, saber que de Chiapas se están conectando. Ay, Sandra, me da gusto verte. Por estos rumbos, ya te vi conectada, Sandra. La sesión se está grabando. Esta sesión va a quedar disponible en la página del Comité Mundial, ¿sí? De Facebook. Todas las sesiones las estamos compartiendo por si posteriormente entraron tarde o algo y la quieren ver, ¿sí? Va a estar a su disposición. El material se los vamos a compartir, ¿sí? Y no, adelante, Presidenta. Tienes tu micrófono Sí, para... sí, bueno, antes que nada y antes que todo, agradecerles al equipo
capítulo Jalisco de Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre todo la participación y las felicitaciones cordiales a nuestro ponente de hoy, el licenciado psicólogo Omar Efraín Pérez Pérez, la cual pues tenemos que recordar y redondear también, reahondar de que la intervención es muy importante dentro de este tipo de pues de gravedad como lo es el suicidio, ¿verdad? Muchas gracias, agradecerle a todos y cada uno desde sus países, desde sus estados, desde sus municipios, y pues bueno, su amiga maestra Carolina Gorostieta González, felicidades a la maestra Cristina Piloña Rivera también, y a nuestro queridísimo amigo Ulises Rigoberto Álvarez Piloña, la cual llevó a cabo un grandísimo papel el día de hoy como moderador, y pues demos un fuerte aplauso al equipo Jalisco, por favor, adelante.